Monólogo, aborto y eutanasia en el estado de bienestar. Bienvenidos a este episodio del podcast, donde vamos a sumergirnos en un tema complejo y profundamente ético, el aborto y la eutanasia en el contexto del estado de bienestar. Estos no son temas fáciles, porque tocan la esencia de lo que significa ser humano, vivir en sociedad y decidir sobre la vida y la muerte. Hoy, inspirados en reflexiones filosóficas, vamos a explorar cómo estas prácticas se entrelazan con la idea de bienestar, la bioética y las tensiones entre el individuo y la colectividad. El estado de bienestar y sus promesas. Empecemos por el estado de bienestar, esa estructura que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha buscado garantizar servicios esenciales como salud, educación y seguridad social. Surgió como un contrapeso al comunismo, especialmente en Europa, de la mano de la socialdemocracia y ciertas corrientes conservadoras. La idea era clara: si los ciudadanos están bien cuidados, la sociedad prospera y se evitan revoluciones. Pero, ¿qué significa realmente bienestar? ¿Es solo acceso a servicios, o implica también decisiones sobre quién vive, quién nace y cómo se muere? Aquí entra en juego una conexión inesperada: la eugenesia. Este término, acuñado por Francis Galton en el siglo XIX, se refería a la mejora de la raza mediante la selección de características humanas. Aunque hoy nos horroriza asociar la eugenesia con el nazismo, su legado no desapareció tras 1945. Se transformó en una eugenesia del bienestar, especialmente en países nórdicos como Suecia, que hoy vemos como modelos de estados de bienestar. Por ejemplo, hasta finales del siglo XX, Suecia practicó esterilizaciones por higiene racial. Esto nos hace preguntarnos: ¿el bienestar que promovemos está diseñado para todos o solo para un grupo selecto de individuos aptos? El aborto, entre la ética y la sociedad. Hablemos del aborto, un tema que desata pasiones y enfrenta posturas irreconciliables. Desde una perspectiva bioética materialista, como la que propone el filósofo Gustavo Bueno, el aborto no puede analizarse solo desde la moral individual o los derechos abstractos. Hay que considerar el cuerpo humano como punto de partida, un individuo corpóreo que, desde la fecundación, inicia un proceso continuo hacia la formación de un ser humano. Este proceso no admite cortes arbitrarios, como los plazos legales que establecen, por ejemplo, 14 o 24 semanas para permitir el aborto. ¿Por qué? Porque la vida no es un interruptor que se enciende o apaga. Es un continuum con una finalidad biológica clara. Sin embargo, no todo es tan simple. Hay casos donde el aborto puede ser éticamente justificable. Por ejemplo, el aborto terapéutico, cuando la vida de la madre está en riesgo, prioriza la supervivencia de un individuo ya formado sobre el potencial de otro. También el aborto en casos de violación, donde la madre no consintió el acto reproductivo, respeta su autodeterminación. Más controversial es el aborto eugenésico, cuando el feto presenta malformaciones graves. Aquí, la decisión recae en los padres, cuya fortaleza para criar a un hijo con necesidades especiales puede verse comprometida. Pero ojo, esto no significa perfeccionar la especie, sino evitar sufrimientos que desborden la capacidad de una familia. Lo que no encuentra justificación ética, desde esta perspectiva, es el aborto de fetos sanos como método de control natal. En un mundo con anticonceptivos accesibles, usar el aborto como solución a un embarazo no deseado es, en palabras duras, una negligencia. Las estadísticas en España muestran que 1/3 de los abortos se realizan sin haber usado ningún método anticonceptivo. Esto no solo pone en riesgo la salud de la madre, sino que consume recursos públicos y desoye el interés de la sociedad en su reproducción. Porque, aunque nos cueste admitirlo, la natalidad es un asunto colectivo, no solo individual. La eutanasia, decidir la propia muerte. Pasemos a la eutanasia, otro terreno donde la ética, la moral y la política chocan. La eutanasia, etimológicamente buena muerte, puede ser activa, administrar una sustancia letal, o pasiva, retirar tratamientos. Pero más allá de estas categorías, lo crucial es distinguir entre individuos y personas. Un individuo es un cuerpo humano. Una persona es ese cuerpo inserto en una red social, con capacidad de interactuar y decidir. En casos de enfermedades terminales o comas profundos, donde la persona ha fallecido socialmente y el cuerpo está lejos del canon humano funcional, la eutanasia puede ser éticamente neutra. ¿Por qué? Porque el individuo ya no es un sujeto operatorio, capaz de autodeterminarse. Pensemos en un enfermo en estado vegetativo. Aquí, la eutanasia no beneficia al paciente, que no es consciente, sino la familia, que carga con el dolor y los recursos de mantener un cuerpo vivo sin esperanza. Esto no es generosidad hacia el enfermo,
sino una decisión pragmática en la lucha por la vida de los demás. Sin embargo, casos como el de Ramón Sampedro, donde el individuo conserva su capacidad de decidir, son distintos. Sampedro, tetrapléjico pero plenamente consciente, pedía morir. Aquí, la bioética materialista aboga por reforzar su firmeza, ayudarlo a encontrar sentido en su vida, en lugar de ceder a una noción vaga de dignidad que equipara la discapacidad con una vida indigna. Por último, está la eutanasia procesal, o pena de muerte, que plantea un dilema fascinante. Un criminal que ha cometido atrocidades, como un terrorista, pierde su estatus de persona social. No puede reintegrarse como si nada. En este caso, la eutanasia procesal podría verse como un acto de generosidad, ayudándolo a morir si él mismo reconoce la imposibilidad de vivir con su acto. Pero esto es moral y políticamente explosivo, y suele resolverse desde la justicia, no la ética. Las contradicciones del bienestar. Lo que une al aborto y la eutanasia en el estado de bienestar es una paradoja. Buscamos la felicidad individual a cualquier precio, pero a menudo a costa de la colectividad. Los estados nórdicos, con sus altas tasas de aborto y eutanasia legal, son alabados como paraísos de bienestar, pero también lidian con suicidios, alcoholismo y una obsesión por la calidad de vida que a veces suena a eugenesia disfrazada. En España, enfrentamos un problema demográfico grave, con tasas de natalidad bajísimas, y sin embargo, el aborto se usa con ligereza en muchos casos evitables. La bioética materialista nos invita a enfrentar estas contradicciones sin caer en dogmas. No hay soluciones perfectas, solo decisiones que priorizan la firmeza de unos sobre otros. Como sociedad, debemos preguntarnos, ¿qué bienestar queremos? ¿Uno que protege a los más vulnerables, o uno que sacrifica vidas en nombre de la comodidad? Como decía Stuart Mill, mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Gracias por escuchar, y nos vemos en el próximo episodio.